Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá, el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Gente, como están viendo ahora mismo en la miniatura y título de este video, se podrán imaginar que en los próximos minutos me van a acompañar a vivir juntos una experiencia que estoy lleno de felicidad por dentro, estoy súper entusiasmado, es un día para mí súper especial, súper importante. Creo que va a ser el inicio de una nueva era en mi vida, una nueva etapa y verdaderamente un sueño que llevo muchos años intentando lograr. Que saben muchos de ustedes, de los que me están viendo ahora en pantalla, lo difícil que puede llegar a ser dar este paso dentro de un país como lo es Cuba. Emigrar, llegar a otro país, a otra nación. Por lo que siento que esto va a ser un antes y un después y no saben lo orgulloso que me siento de mí mismo, lo feliz, no me voy a cansar de decirlo. Entonces, yo sin más preámbulos porque si me ven así, que no sé ni lo que voy a decir, no tengo preparado un guión, todo va a salir así natural, es porque estoy en shock ahora mismo, no sé en qué momento sucedió todo, porque verdaderamente fue un proceso muy lento, muy tardío y cuando menos te lo esperas todo funciona así y entonces dale, comienza a organizarte, a planificarte y ya llegó el momento. Y ha pasado tanto tiempo para que esto haya sucedido que nunca pensé que llegaría este día en el cual iba a vivir, digamos, una bocanada de aire fresco, encontrar la luz al final del túnel. Y yo tengo que aprovechar estos segundos de este video para darles las gracias a todos ustedes, sí, porque parte de este progreso, de este logro, es gracias a todos los que siempre están viéndome semana tras semana. Entonces, ¿qué nos corresponde compartirles ahora en los próximos minutos? Simple, como que este vlog típico de ir al aeropuerto, de movernos hacia allá, que parte de los clips que les voy a compartir a continuación lo van a ver en prácticamente todos los canales en los cuales yo estoy trabajando a día de hoy, ¿ok? Y luego, no sé si en este video o en el próximo vamos a sentarnos a conversar realmente con un tema en específico, que es algo que también estoy intentando lograr, es algo que también estoy intentando llevar a cabo, que es el hecho de volver a ejercer mi profesión, volver a sentarme en un sillón y sentirme una vez más dentista o odontólogo. Así que acompáñenme. Oigan, no saben cómo están los sentimientos de este lado de la pantalla, a flor de piel, porque por primera vez en casi 30 años vamos a poner un pie en el aeropuerto y no precisamente para despedir o para recoger a alguien, sino para montarnos en el pájaro de hierro. Ya estoy listo, estamos despiertos desde las 6 de la mañana, el vuelo sale alrededor de la 1 de la tarde. Voy a hacer como hacen las influencers, outfit check. Ustedes saben, a mí me gusta vestirme bien sencillo, me gusta ir a los lugares cómodos, entonces dije un pullover, una pantaloneta y unas sandalias, más nada. Quería documentarles los preparativos en el día de ayer, la preparación del equipaje, pero bueno, como pueden estar percibiendo, todas estas horas, toda la madrugada, todo el inicio de este día lo hemos vivido en apagón. Se podrán imaginar que para prepararme ahora en la mañana lo he tenido que hacer todo a oscuras. Ayer preparé el equipaje, la maleta y todo lo tuve que hacer también en apagón. Que pasé tremendo trabajo porque tuve que coger la linterna e ir alumbrando para que no se me quedara nada y cogiendo todo lo que necesitaba. Imagínense. A la espera de que llegue nuestro transporte. En esta ocasión no quisimos que el perro nos mordiera tanto, porque ustedes saben cómo está el tema del combustible dentro de Cuba. Y tengo entendido que ahora mismo un taxi que requiera de este recurso para moverte para el aeropuerto te está cobrando 20.000, 30.000, incluso más pesos cubanos, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? Localizar nuestra motorina de confianza que nos cobra muchísimo menos, 15.000. Y es así como vamos a lograr movernos hasta el aeropuerto. Llegamos a Terminal 3. Déjenme decirle que acabamos de pasar por la 2 y no había ni un alma, estaba vacía. Vamos para el Tucutum.
por aquí. Ay, qué locura, caballero, pero miren, logramos llegar a la puerta roja. Ahora les voy a contar todo lo que pasamos. No, eso sí, ahí sí tienes un chingo Tengo que hacerles esta parte del video ya montado en el avión, porque un poco más y no nos montamos, un poco más y no volamos. Fue una total locura. Desde el último clip que les dejé, estuvo básicamente que no pude hacer más nada, no pude grabar más nada, porque cuando fuimos a hacer check-in nos dijeron que estábamos en stand-by. ¿Qué significa eso? Que el vuelo estaba lleno y había que ver si había espacio para poder nosotros abordar el avión, algo que no entendí con un pasaje comprado, pero bueno, con el favor de Dios, todo el problema se solucionó y logramos montar. Pero bueno, es algo que no entiendo, deje usted en la parte de los comentarios si conoce. Y bueno, pasó de todo, se fue hasta la luz en el aeropuerto, no, Dios mío, hasta para salir de este país se pasa trabajo. Pero bueno, ya estamos montados y en breve sale el avión. Dicen que los viajes más difíciles no son los que recorren más kilómetros, sino los que dejan atrás una parte de nosotros. En este camino tuve una fortuna que muchos no tienen: poder comenzar esta nueva etapa junto a mi familia. Por eso este video no está lleno de abrazos, de despedidas, ni lágrimas de separación, porque algunas historias no terminan cuando uno se va, simplemente cambian de capítulo. Tanto preámbulo, sin tanto misterio, hemos llegado, gente, a Panamá. No puedo ni gritarte de la ronquera que tengo. Estoy súper feliz y miren, acabamos de bajar del avión. Fueron alrededor de 2 horas de vuelo. Y me di cuenta automáticamente que aquí en Panamá es 1 hora menos que en Cuba. Así que vamos a movernos, a desplazarnos para buscar nuestra maleta. Y aprovechar para mostrarles este pedazo de aeropuerto con muchos establecimientos con temática de mundial, por supuesto. Las Pringles, los croissants. No, ya desde aquí se respira capitalismo. Mira la farmacia. Morí. Es el color, sin palabras. Una cantidad de bucana, de blalao, de whisky. ¿Y viene con vaso o qué? Yo morí. Impactado desde el primer segundo que uno se baja del avión. Vamos a por aquí. Dice que la primera puerta que viera que la bajara. La primera puerta. Sí. La primera ventana, escalera.
Mira, terminal 2. Retiro de equipaje en terminal 2. Es aquí. A los paquetes. Mira, vaya. Oigan, ya hicimos la parte de recoger las maletas. Al ser nuestra primera entrada al país, nos retuvieron el pasaporte para hacer la parte del trámite, ¿saben? Del cuñito que le ponen. Y ya vamos de salida. Estoy súper feliz. De nuevo por aquí. Qué eficiencia, por Dios. Nunca pensé salir tan rápido del aeropuerto. Sí. Después. Ya encontramos a nuestra chofer que nos va a llevar hasta nuestro hospedaje. Taxi service, taxi. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Igual, vamos pues. ¿Podemos agarrar la maleta y la llevamos? Yo no creo que eso es obligatorio. Bueno, Ese es el trabajo de ellos. si es así hubiese cogido mi maleta. Ellos mismos se ofrecieron. Sí, no quedo, sin palabras. Sí. Bueno, nos despedimos del aeropuerto Tocumen, aquí en Panamá, y vamos a ver nuestro taxi. ¿Eh? ¿Esto para qué es? Ah, es el ticket del carro, el parqueo. Yo morí. Ahí es donde se paga el ticket del parqueo, ¿no? Que ahí es donde se paga el ticket del parqueo. Sí, el parqueo, sí. Ya. Sí, queremos ir a migración a ver. Sí. Creo que ese es el tema, que todo lo tienes que hacer con un abogado. Sí. Pero tendrías que buscarte un buen abogado humilde que haga su trabajo por vocación. Exacto, y que no quiera cobrar tanto. Sí, porque si consigues un abogado eso que roba a la gente, porque ha visto casos que te prometen y al final no te ayudan y lo que hacen es Exactamente. Eso existe en todos los países. averigüen. No, estamos viendo los carteles de Subway, de McDonald's, de Samsung. No, es increíble. Se van a darse gusto ahora. Es increíble. A mí en Facebook Está las Wendy. ponen. Y acá está Wendy también. No. Si tienen ahí al mercado del marisco. Aquí entra el tramo marítimo. Que como ves, todo esto era relleno. Desde aquí para allá, Sí. desde que venimos, todo esto era relleno. La marea ahorita está subiendo. La marea baja en la mañana y sube después de las 3. Así que ahorita O está sea que subiendo. todo esto está actualmente en construcción. La Panamá Vieja es esta. Sí, como puedes ver, ahí está la ruina de Panamá Vieja, la primera ciudad. Sí, ¿La ves ahí? sí. Bueno, esa fue la primera ciudad. Como puedes ver, según la historia, Panamá era un país lleno de plata y oro. Llegó la descubrió, como lo descubrió Vasco Núñez de Balboa en el recorrido. Después, como él guardaba su plata ahí, su plata y su oro la guardaba aquí en Panamá,
Henry Morgan, que es el pirata, Sí. vino y destruyó la ciudad. Se robó todo. ¿Y qué hizo los sobrevivientes? Porque murieron mucha gente. Agarraron y se fueron para el casco antiguo. Yeah. Y allá se creó la nueva ciudad. Y de ahí se creció un poquito y ahí es donde estamos nosotros. No, y bello, la verdad. Esos edificios. Qué difícil, ¿no? Y a todos lados, puedes caminar, puedes conocer, puedes bajarte, todo eso. Puedes tomarte todas las fotos que quieras. En la cinta costera yo también los llevo y se toman en los balcones. Sí. Es una foto espectacular. Al Point, ¿has escuchado el Point también? El Point de Panamá puede ser. El Point, ese, Sí. ahí tiene una vista espectacular. Ahí yo hice mi cumpleaños el año pasado. Esas son oficinas y la gente le llama el tornillo. Bueno, acabamos de llegar a nuestro hospedaje residencial, hotel y residencia Palazzo. Vamos a recibir nuestra habitación. Abrió la bolsita y le digo, qué cómica es. Y yo le digo, amigo, ¿por qué tú me haces esas cosas? Pongamos el timbre. Bien innecesario lo que hay. A veces nosotros, el dinero, ya me revisó la cartera. Paso. Te lo recomiendo, porque eso es como un cubo. Hay abogados, estafadores, bueno. Y el carro se ve, ¿no? Por supuesto que es de ella. Ok, ya estamos dentro del hotel y espero escucharme bien porque cada segundo que pasa la ronquera es peor. Y tengo que decirles que hemos entrado un poquitico con el pie izquierdo a Panamá porque ahora cuando hicimos el check-in en la reservación el dinero estaba como que congelado, como que estaba apartado y no había caído. Y por supuesto, si no está hecha la reservación con el pago hecho, no podemos entrar. Pero bueno, gracias a mi manager que me solucionó toda esa problemática, está trabajando en base a eso para darle solución al problema y poder recibir nuestra habitación. Ah, y por si fuera poco, no llevamos ni medio día y ya tenemos ya un libro para escribir. En emigración, aquí en Panamá, retuvieron un momento a mi mamá porque nos preguntaron el presupuesto con el que contábamos. Nosotros evidentemente dijimos que era un viaje familiar y la apartaron para enseñar el billete, para preguntarle las denominaciones de dinero que tenía en su poder en efectivo. En fin, pero algo tenía que pasar. Bueno, resuelto el problema, aquí les muestro nuestra habitación. Un rápido room tour. Como es una cama triple, bueno, es una habitación triple, tiene una cama aquí personal y esta cama que es matrimonial, ¿no? Una cama camera. Una cama camera. Es un apartamento, una habitación bastante sencilla, como pueden ver. Con su aire acondicionado, su televisor que nos dieron el mando. A ver qué hay por acá. Este es el closet para guardar nuestras pertenencias. Y el baño que estamos viendo ahora. Bueno, después de tantos ajetreos, después de tanta locura, después de un día extremo, aquí aprovecho para decirles que finalmente lo logramos, gente. Sí se pudo después de tantos años de sacrificio, de sudor, de trabajo. Así que nada, yo de momento me estoy despidiendo, dándole inicio a una nueva era en mi canal, en mi vida personal, en este proyecto, y quiero que me acompañen. De hecho, ahora mismo, terminándoles este videito, salimos para la calle porque sí, ustedes saben que yo soy callejero y me gusta hacer las calles y no piensen que me voy a quedar encerrado aquí. Y vamos a conocer varias cositas que nos quedan bien cerca, así que los invito a que no se pierdan ni un solo video de todos los que se vienen. Gracias como siempre por estar por acá, los quiero un montón y ustedes saben lo que tienen que hacer: dar like, suscribirse, compartir el video, hypearlo. Los quiero un montón, yo soy Yonex y hasta entonces, desde Panamá, pura vida.